Pasado el día de reposo al amanecer, del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas dice que temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y aquí viene la frase que de alguna manera celebra y nos trae este domingo de celebración a este lugar. ¿Y cuál es esa frase? Miren, el versículo 6 declara, y es la declaración más poderosa que tal vez podemos conseguir de todos los evangelios, y la razón que es la más poderosa, porque esto coloca el fundamento y la columna vertebral de la fe del creyente. Y dice, en verso 6 dice, no está aquí, sino que ha sucedido, hermanos, ha resucitado. Nuestro Salvador ha resucitado, mis hermanos. Y sigue diciendo, como dijo, venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí que os he dicho. Entonces, ella saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar, mis hermanos, las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y aquí que Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Evidentemente es un saludo, le dice salve. Y ella acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué pasó? Y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Y allí, ¿qué dice? Me verán. Yo quiero predicar, mis hermanos, en esta tarde, domingo de resurrección. Y me gustaría predicar bajo el tema la resurrección del Rey. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro gran Rey. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro Rey, Señor? Nuestro Rey ha resucitado y esa es una excelente, hermanos, razón para que tú y yo hoy podamos adorarle y podamos glorificar su nombre. Así que vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, que podamos adorar al Rey. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tú, nuestro Maestro, Señor Jesucristo. Permítenos glorificarte en esta tarde a través de que abrimos tu palabra para ser enseñados por ella, Señor. Permítenos, Señor, hoy entender lo que tal vez hasta ahora no hemos entendido y que podamos establecer una base fundamental de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, Señor, que sea provisto a través de tu resurrección. Señor, háblanos por tu palabra, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Ahí donde están, pueden tomar asiento. Para poder entender el aspecto bíblico y el contexto bajo el cual se desenvuelven, mis hermanos, la palabra de Dios y los evangelios, cualquier exegeta y cualquier estudioso de la Biblia tiene que saber, mis hermanos, que debe estudiar la Biblia a la luz de sus contextos, específicamente de la cultura, en este caso judía. Evidentemente, no solamente en el contexto de la cultura judía, sino que tenemos que examinar las escrituras a la luz del contexto de los griegos y también a la luz del contexto de los romanos. Es decir, que para poder tener una interpretación ajustada al texto bíblico, necesitamos ir y revisar lo que estas culturas de alguna manera tenían o concibían con respecto al mundo, a la vida, a la teología y a la filosofía. Y por eso es que me gustaría que analicemos acerca del pensamiento de los grecos romanos, de los griegos o romanos, acerca del cuerpo. Bueno, los griegos, mis hermanos, básicamente, ellos creían que la resurrección de los muertos era simplemente algo que no tenía un sentido, que no tenía fuerza de alguna manera. No creían en la resurrección de los muertos, puesto que cuando Pablo, mis hermanos, les predicó en Atenas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos comenzaron a burlarse, a decirle a Pablo, sí.
Ya te vamos a escuchar hablar de estas cosas próximamente. Eso está en Hechos, capítulo número 17. Sus filósofos enseñaban que el cuerpo, mis hermanos, era de alguna manera la prisión del alma y que la única forma en que el alma podía ser liberada era atravesando la muerte para que el alma fuera liberada. Mis hermanos, mejor le iría al alma si el cuerpo quedaba muerto literalmente. Los griegos miraban el cuerpo humano, mis hermanos, como una prisión, como una fuente de debilidad y una fuente de maldad. Los agnósticos pensaban que el cuerpo en sí mismo era malo, y ahí es donde el pensamiento agnóstico, el pensamiento maniqueo se desprende para poder tener una serie de planteamientos donde comienzan a decir, mis hermanos, que no hay nada malo en la carne humana. Escúchame algo, hermano, el cuerpo es el medio que Dios nos ha dado para poder explorar la vida. ¿Verdad que con el cuerpo, los sentidos podemos palpar? El sentido del tacto nos permite palpar las texturas, por ejemplo. Hay diferentes tipos de texturas de pieles, de telas, ¿verdad que sí? El sentido del olfato nos permite de alguna manera oler los diferentes perfumes. Escúchame, el cuerpo es el medio que Dios le ha dado al hombre para poder explorar el mundo. Estos filósofos decían que el cuerpo era malo, por lo tanto el hombre estaba totalmente depravado, estaba totalmente desequilibrado. La materia, el cuerpo, todo es malo. No puede ser posible, decía el agnosticismo, que Cristo haya venido en carne. Este era el pensamiento que coronaba el agnosticismo del primer siglo, mis hermanos. Un signo del cuerpo entonces de debilidad y de maldad. Pero no solamente esto, mira cómo nos adentramos al contexto de la resurrección, sino que, mis hermanos, ellos no podían concebir el hecho de que un cuerpo continuara existiendo aún después de la muerte. Aún después de la muerte. Este fue el modo de pensar al que el apóstol Pablo se enfrentó mientras escribía la carta de los Corintios, y los evangelistas mientras de alguna manera probaban con pruebas, valga la redundancia, fehacientes acerca de la resurrección, mis hermanos, de los muertos. Escúchame algo, esto va con la teología cristiana y para nosotros como creyentes. Ten presente esto y quiero que ahora concentres tus sentidos para entender estas grandes verdades. Escúchame algo, mis hermanos. Si no hubiera resurrección, no habría salvación. Entendamos este principio fundamental para el creyente. Sin resurrección no habría podido haber en la vida del creyente salvación. Porque escúchame algo, mis hermanos, un salvador muerto no puede salvar absolutamente a nadie. ¿Qué salvador es aquel que muerto puede salvar a alguien? ¿Cómo podríamos tener a un héroe conquistador que se quedó en la tumba? Tenemos buenas noticias hoy este domingo. La tumba está vacía, mis hermanos. Amén. Voy a volver a repetir, esa tumba está vacía por completo. Amén. Nuestro Cristo se levantó de entre los muertos. Si hay algo que aflige al ser humano, ¿sabes cuál es? El suceso de la muerte. Salomón en su libro de Eclesiastés escribe y dice que un mismo suceso acontece a todos. Nadie escapa de este suceso. Y escribe Salomón y dice, hablando de la muerte propiamente, dice, ese suceso es la muerte. Y dice que contra tal guerra no existen armas. No existen armas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo derrotó, mis hermanos, la muerte. Pero si los muertos, por otro lado, en el capítulo 15 de Corintios, Pablo establece una serie de verdades fundamentales. El capítulo 15 de los Corintios es el libro que más habla de la resurrección de todo el Nuevo Testamento. Ese es el tema del capítulo 15 de los Corintios, la resurrección. Pero Pablo establece una serie de verdades fundamentales que tú y yo necesitamos recordarlas. No vamos a tener el tiempo para leer el capítulo 15. Pero si los muertos no resucitan, Cristo todavía entonces, si los muertos no resucitan, Cristo entonces todavía está muerto, y ese santo evangelio por el cual tú y yo fuimos salvos no es una verdad, es una mentira. Porque la esencia, escúchame algo, la parte neurálgica, fundamental, vertebral de nuestro mensaje es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador está vivo y por lo tanto tú y yo podemos tener vida en abundancia. Amén. De manera que la fe cristiana es buena solo si una persona, mis hermanos, vive. Y nuestro Salvador está vivo. No hay esperanza después de la muerte. ¿Te recuerdas lo que escribe Salomón respecto a la muerte?
Salomón tenía una visión corta, mis hermanos, de la ultratumba. Salomón tenía una visión corta de la esperanza neotestamentaria. Escúchame, mis hermanos. Esto es lo precioso del Evangelio, que viene para decirnos que con la muerte no termina todo. El Evangelio viene para decirnos que Dios puede perdonar en la pena de nuestro pecado lo que nos condena y nos lleva al infierno, para darnos una gran esperanza de vida eterna y de resurrección. Esto que yo estoy predicando se llama el Evangelio de Jesucristo. Salomón dice: anda y come tu pan y bebe tu vino con la mujer que amas. Porque dice Salomón: allá en el Seol a donde vas, los muertos no padecen. Y dice Salomón: es mejor perro vivo que león muerto. Aprovecha la vida mientras vives. Eso dice Salomón. Pero en el contexto neotestamentario tenemos una esperanza de vida, mis hermanos. Vamos a ver el capítulo 28 de Mateo que estamos abordando. Este capítulo registra la resurrección de nuestro Rey, mis hermanos. La resurrección de nuestro Rey es la forma más elevada, más alta del clima de la historia del Evangelio. Esa que es la cúspide, mis hermanos, más alta de nuestro mensaje. Hoy estamos de fiesta. Hoy nuestros corazones deben estar de fiesta y debemos estar alegres por la resurrección de nuestro Señor y Salvador. A ver, vamos a ver algunos de los postulados acerca de la resurrección, de las bendiciones y de los beneficios de la resurrección. Permíteme presentarte algunos postulados. El primero que quiero hablarte es acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Lo primero es, mis hermanos, la prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Escúchame algo, mis hermanos. Cristo entregó literalmente su vida. Esto da, mis hermanos, un carácter divino acerca de la crucifixión. Necesitamos tú y yo recobrar el sentido del Evangelio. Necesitamos entender que Él fue a la cruz porque quiso ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y no solamente por amor a ti y por amor a mí, por el amor a todos los seres humanos, mis hermanos. Pastor, eso es universalismo. No. Escúchame algo, necesitamos ir a la Escritura. La Biblia en Primera de Juan dice, la palabra del Señor, que Él no solamente es la propiciación por tus pecados y por mis pecados, dice el apóstol Juan, por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, el Evangelio muestra el carácter, la resurrección y la crucifixión muestra el carácter de un Dios amoroso, mis hermanos, a su creación. Por favor, Juan 10, del 15 al 18, mira el carácter de la importancia del Hijo de Dios involucrado en su Evangelio, mis hermanos. Así como el Padre me conoce, dice Cristo, estas son palabras del Maestro. Así como el Padre me conoce y yo le conozco, y yo conozco al Padre. Él dice así, y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. Y también tengo otras ovejas, es decir, las que no son de la casa de Israel. Escúchame, este es el contexto del pasaje. También tengo otras ovejas. Él está diciendo, yo pongo mi vida, pero también tengo otras ovejas que no son las ovejas de la casa de Israel. En el capítulo 1 de Juan, él dice, a los suyos vino, pero los suyos, su pueblo, su nación, no lo recibió. Eso pasó una semana como esta, el domingo pasado. Los suyos no le recibieron. Y él está diciendo en este versículo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Pero, ¿qué significa traer a la luz del contexto? A las cuales ellas debo traer. ¿Y qué pasará? Dice el verso, y oirán mi voz. Y habla un rebaño y un pastor. Jesús dice que esas ovejas que no son de su redil, que son los gentiles, aquellos que creen, que le obedecen, dice en otro pasaje más adelante, no solamente que oyen la voz, sino que me siguen, dice el verso 10, y yo les doy vida eterna, en versículos anteriores. Dice él, habló un rebaño y habló un pastor, pero no, quédate conmigo, por favor, verso 17. Por eso me ama el Padre. Aquí viene el Evangelio, aquí viene la importancia, mis hermanos, de la resurrección. Aquí viene la prueba de la divinidad del Hijo de Dios. Porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida.
para volverla a tomar. Me gusta y me apasiona el versículo 18. El versículo 18 dice, mis hermanos, nadie, escúchame, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que la resurrección nos muestra la divinidad de nuestro Dios. A mí nadie me quita la vida, le está diciendo. Yo tengo el poder para poner la vida y yo tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabes por qué lo hace? Lo hace por amor a ti y lo hace por amor a mí y amor por todo el mundo, mis hermanos. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí, escúchame, de mi Padre. Por eso es que en el culto de ayer de las 7 palabras, la antepenúltima palabra, ¿sabes cuál fue? Una palabra griega que tuvo uso en el aspecto, es una palabra comercial, que tenía uso en el aspecto comercial y en el aspecto religioso de los sacerdotes. Cuando conseguían al Cordero Perfecto, decía la palabra griega, tetelestai, que significa completa es la paga, consumado es, lo traduce Valera. La paga ha sido cancelada. Hemos conseguido al animal perfecto. Hemos hecho el sacrificio perfecto. Hemos hecho el culto y la devoción perfecta. Consumado es. Y él está diciendo en el versículo 10 de esta manera: este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Yo voy a poner mi vida. Por eso me ama el Padre. Porque yo dije, como dice en el Salmo número 40, he aquí que vengo pronto para hacer tu voluntad. Como en el libro del rollo está escrito de mí. Mas me preparaste cuerpo. Prepárame un cuerpo que descenderé a las partes más bajas de la tierra para pagar el precio de pecadores miserables como tú y como yo. Y éramos miserables, ¿sabes por qué? Porque hemos violado la ley de Dios. La Biblia dice que el que no permaneciera en esta ley para hacerla es anatema. Segundo postulado, la resurrección, mis hermanos, atestigua la verdad de las Escrituras. La resurrección, vamos a ver ayer en las 7 palabras, vamos a ver que uno de los salmos donde podemos ver una gráfica completa de la crucifixión de Cristo es el Salmo número 22. Toma el Salmo 22 y ve a tu casa y vas a ver la gráfica completa del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así que escúchame, la resurrección de Cristo prueba las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de ellos es el Salmo 16:10, dice la Escritura: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Evidentemente, la expresión Seol utilizada en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a definirla según el contexto. No se refiere al Seol como la prisión de las personas que van después de la muerte. Probablemente tiene en mente la tumba. No es como en el Salmo 9:17 que dice: todos los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Probablemente el salmista tiene en mente la tumba porque dice: no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. El cuerpo de Cristo no experimentó corrupción de ningún tipo. Ahí tenemos el cumplimiento de esta profecía. Al tercer día, nuestro Señor resucitó, sin corrupción. Atestigua la verdad de las Escrituras. No solamente esto, un cuarto postulado, un tercer postulado es que nos asegura nuestra resurrección futura cuando nosotros muramos. ¿Cuántos saben que van al cielo? Amén. ¿Te recuerdas ese himno que dice: hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor? En la Biblia dice que salvo soy. ¿Por qué? Por la gracia de Jesucristo. Esa es la gracia bendita de la resurrección. Esa es su gracia bendita, mis hermanos. Por lo tanto, la resurrección garantiza la resurrección futura de los creyentes. Él fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué pasará? Vivirá. Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 nos habla, mis hermanos, de la merma del evangelio para el creyente. ¿Y cuál es, pastor? La resurrección. En el texto que habla acerca del pronto arrebatamiento de la iglesia, dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con el creyente? Que todos los que estamos en este lugar tenemos una bendita esperanza. Y nuestra esperanza, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es tu esperanza y mi esperanza? Hay cosas importantes, pastor, en la vida, sí las hay, claro que sí. Hay cosas que decíamos tú y yo en esta vida, sí. Pero te tengo malas noticias. Muchas de esas cosas probablemente no las vamos a alcanzar. Muchos de esos sueños probablemente no los vamos a alcanzar. Pero ¿sabes cuál es nuestra bendita esperanza? Tenemos un cielo seguro, iglesia. Hijo, hija de Dios, escúchame algo. La resurrección te garantiza una morada celestial. Me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes puedan estar. Hoy llénate de esperanza. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Nuestro destino es el cielo. No coloques tus estacas en este mundo. El mundo te va a defraudar, te va a traicionar y te va a engañar. Pero nuestra morada celestial es una verdadera verdad. Tenemos una esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos lo creen? Creo que debo preguntarlo a la iglesia. ¿Creemos que Jesús resucitó y murió? Amén. Que sí. Porque si creemos que Jesús murió, y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todos nuestros seres que amamos y queremos y que han dormido y que están dormidos ahora mismo en Cristo, ese es el término para los creyentes. Escúchame algo, el creyente nunca muere. Lo voy a volver a repetir, el creyente nunca muere, el creyente duerme, su cuerpo está en el estado intermedio, está dormido y pronto cuando la trompeta suene, ese cuerpo se va a levantar para recibir al Señor en el aire. Tenemos una bendita esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que desde el motor de nuestra fuerza y de nuestra vida? No tienes fuerza hoy. Tenemos que seguir adelante porque Él produjo la gran victoria. ¿Cuándo? En el Calvario. Hoy tenemos una victoria. Tú y yo no debemos pelear por ninguna victoria, créeme. Nosotros debemos pelear desde la victoria de Él. Desde su victoria, escúchame, lo más grande fue Él clavado en una cruz, ensangrentado por completo, por ti y por mí. Tú no tienes que pelear por ninguna victoria en este mundo. ¿Tenemos aflicciones? Sí, claro que sí, vamos que sí. En el mundo, dijo Él, tendréis aflicción. Pero confiad. Esto, gracias, porque yo he vencido al mundo. Recordemos la Escritura, vamos, acompáñame. Y por cuanto yo he vencido, vosotros también venceréis. Amén. Yo quiero preguntar, ¿dónde están los victoriosos y conquistadores? Amén. Amén. Y un amén, eres un conquistador por la fe en Cristo Jesús. No solamente esto, sino que la resurrección también muestra una prueba de un juicio futuro. Pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con todos de haberle levantado de los muertos. Me encanta Apocalipsis, capítulo 1. ¿Sabes que Apocalipsis es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis capítulo 1 comienza diciendo de la siguiente manera: el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Así comienza Apocalipsis capítulo 1. ¿Sabes qué dice Apocalipsis capítulo 1? Es aquí que vienen las nubes del cielo. Y todo ojo le verá. Pero escúchame algo, no se queda ahí, sigue diciendo Apocalipsis. Y todas las naciones harán lamentación por causa de él. Y los que le traspasaron, dice ¿qué van a hacer? Le van a mirar. Así que la resurrección de alguna manera demarca un juicio futuro. Es una de las verdades centrales, mis hermanos, del Evangelio. Es la seguridad de nuestra herencia futura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, mira lo que dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué viene esa esperanza viva a nuestras vidas? Con una esperanza viva, ¿por qué? Por la resurrección. ¿A causa de qué viene la esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos. La seguridad de nuestra herencia futura está anclada, mis hermanos, por la resurrección de los muertos.
Es el fundamento del sacerdocio celestial de Cristo. No solamente eso, da poder a la vida cristiana, mis hermanos. Gálatas 2:20, ¿te recuerdas lo que dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es un poder en el creyente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cambia Pablo. Estoy muerto, estoy siendo sacrificado con Cristo. Pero dice, y ya no vivo yo, mas vive, eso es resurrección. Mas vive Cristo en mí. ¿Está muerto Cristo? No. Mas vive Cristo en mí. La tumba está vacía. ¿Cuántos lo creen? Amén. La tumba está vacía. Mira, escúchame algo. Los huesos de Bolívar, las osamentas de Bolívar, ¿las podemos ubicar en algún lugar del mundo? Sí. Las osamentas de los hombres filósofos y políticos más importantes de la historia y del mundo, ¿pueden ubicarse sus osamentas? Sí. Pero la pregunta es, ¿dónde están los huesos de nuestro maestro? ¿Dónde está el cuerpo de nuestro maestro para que entonces nos desentendamos por completo de la Biblia, abandonemos la fe? La carga de la prueba recae sobre el mundo. Díganos dónde está su cuerpo, díganme dónde están sus osamentas, dónde está la paleontología para poder mostrarnos los huesos del maestro. La tumba está vacía. Y la Biblia, ¿sabes qué dice? Hechos capítulo 1, que su cuerpo fue llevado en una nube literalmente al cielo y fue quitado de la vista de aquellos galileos. Díganos dónde están los huesos. Díganos dónde están los huesos, porque la tumba está vacía. La tumba está vacía y nuestro Señor fue recibido en gloria en los cielos. Y dice la Escritura, para aquellos que nos ven, que fue recibido en el cielo, mis hermanos. Y dice la Escritura que subió a los cielos para poder llenarlos todos por completo. Limpio, santo, sin mancha, apartado de los pecadores por completo. Esa es la resurrección de nuestro Rey. Amén. Nuestro Rey está vivo, mis hermanos. La tumba vacía. Debemos admirar a las mujeres por su devoción. ¿Cuántos dan gloria a Dios por las mujeres? Amén. El mayor grupo aquí en esta tarde, ¿qué son? Inteligentes las mujeres. Amén. Dedicadas las mujeres. Amén. Devotas. Amén. Inteligentes. Amén. Hermosas. Amén. ¿Me permiten una última? No. Pelionas. Amén. ¿Cómo se ríen, eh? Dios le dio una gracia a las mujeres de poder tener el privilegio. No fueron hombres los que estuvieron ahí. No solamente eso, sino que Mateo 28, interesante, versículo 9, aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo salve. Y ellas, lo ves ahí, estoy en el verso 28, 9. Y ellas acercándose, ¿qué escena tan tierna? ¿No te parece una escena tierna esta? Acercándose, madre mía, quiero que te metas en la escena. Mira la ternura, estoy en Mateo 28, 9. Y acercándose, abrazaron, ¿qué dice? Sus pies. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Les dio el privilegio de poder tener esta buena noticia a las mujeres principalmente. El mensaje de la resurrección, que el ángel les dio la piedra, mis hermanos, no la movieron para permitir que Cristo saliera de la piedra. Interesante, mira esta importante enseñanza. La quitaron para permitir que los hombres pudieran hacer ¿qué? Pudieran mirar hacia adentro y ver que la tumba estaba ¿qué? Estaba vacía, para que pudieran ver que Él ya no estaba allí. Aquí tenemos dos aplicaciones prácticas fundamentales de la resurrección que quiero compartirte a partir del versículo número 6 y 7. Mira lo que dice, mis hermanos, no está aquí. Esto significa, vengan, entren y vean. ¿Por qué? Por cierto, aquí predicamos a Jesucristo. ¿Cómo? Resucitado. Este es el Cristo que predicamos en este lugar. Esta es la primera aplicación práctica. Vengan y vean. Versículo 6. No está aquí. Ha resucitado. Pero no solamente el mensaje de la resurrección dice, vengan y vean. La segunda aplicación de carácter práctico con respecto a la resurrección dice,
vayan y digan, versículo 7, mira lo que dice, e id pronto, y decía a quienes, a sus discípulos, que ha resucitado a los muertos. Ven conmigo, creyente, escúchame. No solamente tenemos que tú y yo ver que Él ha resucitado, tú y yo tenemos que gritarle al mundo que la tumba está vacía. Cuando hables, grítale al mundo que la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Dile, muéstrame los huesos de Él, muéstrame su cuerpo. ¿Dónde están? Necesitamos los huesos. Te pregunto, ¿un personaje tan importante en la historia va a desaparecer así como así? Los arqueólogos y los paleontólogos andan buscando huesos por todos lados. Consiguen huesos de dinosaurio, consiguen huesos de todo. ¿Dónde están los huesos del maestro? Necesitamos ver su ADN, necesitamos ver su carga genética. Y reunidos con los ancianos. Ay, ay, ay. No está. Escúchame, creyente, hijo e hija de Dios, escúchame algo. Para el creyente cada domingo, ¿sabes qué es? Es un día de resurrección. Cada domingo para el creyente es eso. Escúchame algo, la mortaja vacía que estaba en la tumba tenía la forma del cuerpo de Cristo, como un capullo vacío. Esto prueba que no robaron su cuerpo. Una de las teorías que han surgido es que el cuerpo de Cristo se lo robaron. Hay textos históricos de los judíos que dicen que su cuerpo fue lanzado el dichoso no, porque no es dichoso, pero el documento esto de los judíos llamado el Talmud, dice que a Cristo lo lanzaron en una alcantarilla de excrementos. Ese es el judaísmo de turno maligno. No robaron su cuerpo, sino que Él salió a través, los pasajes paralelos de los evangelios, salió, mis hermanos, a través de los lienzos mortuarios y los dejó detrás como testimonio de un milagro. ¿Te recuerdas los pasajes paralelos? Que cuando entraron, ¿dónde estaban los lienzos? ¿Cómo estaban los lienzos? Doblados y colocados en su lugar. Era un gran testimonio, mis hermanos, de su resurrección. Si hubieran robado su cuerpo, lo hubieran hecho. Dos posibilidades: si lo hubiesen hecho sus amigos o sus enemigos. Si fueran los enemigos, hubieran podido mostrarlo y silenciar a los discípulos, y no solamente a los discípulos, la historia completa. ¿Verdad que si hubiesen tenido el cuerpo del maestro, hubieran podido decir, ¿dónde está su redentor? Está muerto, murió, fue clavado, fue resucitado, y aquí están sus osamentas, aquí están sus huesos. Simplemente Cristo ha muerto. Si fueran sus enemigos. Y si fueran sus amigos, no hubieran estado dispuestos a dar su vida básicamente por una mentira. ¿Tú darías tu vida por una mentira? Dime. ¿Hubieses dado tu vida por una mentira en lo absoluto? A sus amigos ni siquiera le creerían que Él se ha levantado de entre los muertos. La prueba de la resurrección, mis hermanos, de Cristo, la resurrección de Cristo es un hecho histórico aceptado, y las personas que lo cuestionan deben probar que no se levantó de los muertos. Escúchenme algo, la carga de la prueba no está sobre nosotros, la carga de la prueba recae sobre el mundo ateo, aquellos que nos escuchan, que no creen en Dios. La carga de la prueba recae sobre ustedes. Muéstrenlo que no resucitó. Venga, muéstrenlo. ¿Por qué no lo han podido probar? ¿Te recuerdas esa película famosa? Dios no está muerto. Nuestro Señor ha resucitado. El mismo Satanás que trató de destruir a Cristo en la cruz, mis hermanos, quiere ahora que los hombres crean que el Señor todavía está muerto. ¿Verdad que eso es lo que dicen? ¿Cuántos han visto la película El caso de Cristo? Dani, tú la pasaste por el grupo de San Isidro, mi amor. Sí la pasaste. Ah, las hermanas la vieron. Sí, Isabel no llegó a su casa. Isabel no llegó a su casa. Los que no la han visto, véanla por favor. Tremenda película, ¿verdad? La carga de la prueba está sobre los ateos. Muéstrenos dónde está su cuerpo. Así que Satanás es un mentiroso. El Señor los reprenda. Amén. El autor de la conspiración entre los judíos y los soldados es Satanás. La persona de Cristo, mis hermanos, exige
que se ha levantado de entre los muertos como Hijo de Dios. Mis hermanos, la muerte no le podía retener. Es un dato bastante curioso de la teología neotestamentaria. Escúchame algo, mis hermanos. Jesús vivió sin pecado. La muerte no podía retener a Cristo. Dice Hechos 2:24, el cual Dios le levantó. Y mira lo que dice, suelto los dolores de la muerte. Por cuanto, me encanta esta frase, mira lo que dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Escúchame, la muerte no podía retener al Hijo de Dios. Su cuerpo no fue engendrado por un ser humano común y corriente con pecado. Pecador engendra pecador. ¿Sabes cuál es el gran tema de Cristo? La Biblia lo llama el segundo Adán, el celestial, el que viene de arriba, el que está en el seno del Padre, el que descendió del cielo, como él mismo se llamó, que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo de Dios. La muerte no lo podía retener. Fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Cristo prometió resucitar de los muertos, mis hermanos. Y aquí tenemos un gran argumento. Tenemos dos opciones y son las siguientes. La vida virtuosa probó que siempre dijo la verdad. ¿Jesús dijo la verdad? Amén. Él le dijo a los judíos, ustedes son los hijos del diablo y quieren matarme porque yo les digo la verdad. Y ustedes hacen mentira y practican la mentira porque no hay verdad. Satanás es un mentiroso y no hay verdad en él por cuanto es el padre de la mentira. Y por eso en él no hay verdad, porque él es el inventor y el padre de mentira. Por lo tanto, él fue virtuoso, santo, sin mancha. Jesús siempre dijo la verdad. Incluso sus enemigos no pudieron hallar falta en él. O bien salió de la tumba. Él dijo que iba a resucitar, ¿verdad que sí? Él dijo, este templo, hablando de su cuerpo, en tres días lo voy a levantar. O él dijo la verdad, o bien salió de la tumba, o fue un mentiroso. Pero tú y yo sabemos que él salió de la tumba. Amén. Y por lo tanto dijo la verdad, y no era un mentiroso. Los testigos oculares dijeron de la siguiente manera, a quienes también después de haber padecido, Cristo Jesús dice que se presentó vivo, con muchas pruebas, dice Lucas, indubitables. Pruebas indubitables. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días fueron? 40 días. Comió y estuvo entre ellos nuestro maestro. ¿Cuántos hubiesen gustado estar esos 40 días? Yo me conformo con nada más mirarlo, con medio día ver al maestro. Como cantábamos esa canción que nuestra hermana Dayana nos dirigía en adoración. Solo déjame, por favor, mirarte cara a cara y caer de rodillas en tu mirada. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban ahí, en el aposento alto, habían personas, mis hermanos. En una ocasión, 1 Corintios capítulo 15, dice la Escritura que más de 500 personas le vieron. No fueron 2 personas. Escúchame, fueron 500 personas que probablemente vivieron una generación. Probablemente hasta el primer siglo, a finales del primer siglo, habían todavía testigos oculares, tal vez de esos 500. Hay la posibilidad que de esos 500 hasta el final del primer siglo estuviera vivo. Dime por favor. Claro que sí. Uno de ellos fue Juan. Al final del año 90 escribió el libro de Apocalipsis y las cartas y las epístolas de Juan. Estaba vivo un testigo ocular y él es que escribió lo que vieron nuestros ojos, lo que palpó en nuestras manos, lo que oímos con nuestros oídos, tocante al verbo de la vida. Nosotros le vimos, dice Juan. No es una historia que nos contaron, nosotros lo vimos. Y en su primer evangelio dice, nosotros le vimos, gracia sobre gracia era sobre él. Una maravilla nuestro maestro, créeme. Así lo describe Juan, gracia sobre gracia. Tengo una pregunta, ¿tú le conoces? Necesitamos conocerle con más profundidad a nuestro maestro, necesitamos aprender de él, necesitamos crecer con él.
Algunos incrédulos dicen que estos primeros testigos estaban hipnotizados y que sufrían de una situación psicológica, de ilusiones autoimpuestas, como cuando una mujer a juros quiere tener hijos, ¿sabe esta situación, no? Y mentalmente, ella está embarazada, pero físicamente, biológicamente, no está embarazada, pero psicológicamente vomita, tiene todo, tiene náuseas, es una situación psicológica. Bueno, decían que los discípulos estaban en una situación similar a esta. Comenzaron a crear, supuestamente, dicen los agnósticos y los ateos, comenzaron a crear una atmósfera de situaciones que lo llevó, imagínate tú, a un escribir con 30 años, escúchame, 30 años de diferencia. En el año 60, el 70, fueron los años más cruciales en que se escribió la Biblia. Y Juan escribe, y posteriormente, tal vez unos años más adelante, se escriben las epístolas de Pedro. La pregunta es, y las epístolas de Juan, escúchame, la pregunta es entonces, ¿tenían alguna forma de estar hipnotizados o alguna ilusión autoimpuesta? Pero escúchame algo, supongamos y comprémosla que eso sea así. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Sería imposible? 500 personas hipnotizadas. No sé si me vas entendiendo. 500 personas te vieron. Que pudieran sufrir ilusiones. 500 personas es imposible. No solamente esto. El cambio de los primeros cristianos prueba que Él resucitó de los muertos y que esa resurrección pudo cambiar nuestras vidas. Pedro era un miserable, perdóname, pero es la realidad, que negó al maestro con maldición. ¿Te recuerdas? ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Sí. Judas le vendió, Pilato también se lavó las manos. Bueno, cuando usted se detiene para poder pensar, y nos detenemos para poder pensar que Pedro y los otros apóstoles no esperaban su resurrección, y después que le vieron resucitado, ¿te recuerdas cómo fue la restauración de Pedro? ¿Qué le dijo después de la resurrección? ¿Qué le dijo? Vuélvete a tus hermanos. Vuélvete a tus hermanos. ¿Qué haces en la barca donde te conseguí al principio, hace 3 años? ¿Qué haces buscándote la vida con unos peces? Vuelve y restaura a tus hermanos. Vuelve, Pedro, y restaura a tus hermanos. Y luego vemos posteriores 3 semanas para adelante y predica el mensaje más poderoso de la historia. 3.000 se convierten primero y 5.000. Es imposible que un hombre que esté enfermo de la cabeza pueda predicar y el poder de convencer a 3.000 y después a 5.000 personas. El Cristo, el Rey resucitado, ¿sabes qué hizo? Transformó sus vidas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ese Rey resucitado ha cambiado tu vida realmente? ¿Ha cambiado mi vida realmente? Pedro fue un cobarde un día. Y un día, un predicador poderoso, unas pocas semanas más tarde. Estoy aterrizando ya el avión, nos preparamos para partir el pan, Mario. Ninguna idea ilusoria o mito podría cambiar este dedicado rabí judío llamado Saulo de Tarso. ¿Te recuerdas Saulo de Tarso? Ese es el hombre que agarraba a un creyente por la greña, por la cabeza, al otro por la cabeza, y dice que los arrastraba, y la expresión griega significa que era como un animal desesperado arrastrando, dice que respiraba aires, un animal, una bestia salvaje que tomaba a los creyentes por los cabellos y los arrastraba para ser encerrados. Cerca del año 70 el general Tito, la historia declara que mató, encarceló, Nerón también mató y encarceló a creyentes. Los leones se comieron a nuestros hermanos del primer siglo. A ese Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, una nube de gloria, ¡pum!, lo golpeó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Escritura, tienes que ir a ese texto para que tú veas que Pablo no tiene medias tintas con Cristo. Dice que una vez que Pablo recibió la vista, dice, y Pablo predicaba a Cristo. ¿Cómo? Pero tan rápido. Y Pablo dice, ve el texto en el capítulo 9 de Hechos, dice, y Pablo
predicaba ¿a quién? A Cristo predicaba Pablo. La existencia del Nuevo Testamento, la continuación de la iglesia y la significación del día del Señor nos prueban que Cristo está vivo. El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí, la existencia de la continuación de la iglesia, prueban, mis hermanos, de que Cristo está vivo. No solamente eso, ¿sabes cuál es la mejor prueba de la resurrección de Cristo? La conversión del creyente. ¿Cuántos han sido transformados por Cristo? Amén. ¿Cuántos saben que Él está vivo, mis hermanos? Amén. ¿Verdad que eso fue lo que sentimos cuando entró a nuestro corazón y nuestra vida? ¿Verdad que no estamos aquí por una ilusiones autoimpuestas para nosotros escapar del mundo, para escapar de nuestra pobreza, para escapar de las depresiones? ¿Verdad que tenemos un Redentor que vive, como dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y de aún del polvo, dice Job, me va a levantar. Finalmente, quiero que nos hagamos una pregunta a todos nosotros, y la pregunta es la siguiente. Venga, no te pierdas, ven conmigo, quédate conmigo. La pregunta es la siguiente: si nos preguntaran o si me preguntan, ¿cómo sabes tú que Él vive? ¿Cuál sería nuestra respuesta, iglesia? Deberíamos responder lo siguiente: ¿sabes por qué sé que Él ha resucitado? ¿Sabes por qué y cuál es la razón por la que sé que Él vive? Porque vive, ¿en dónde? En mi corazón. En mi corazón. Como dice el himno, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, porque Él vino a mi corazón. ¿Cuántos saben que Jesús vive en tu corazón? Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor, el Rey resucitado, amén.